Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos especiales a los miembros del canal, pero en especial saludos para ti, que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Agradecimiento a Giselle Morningstar quien me ayudó en la creación de este video. Este fanfic le pertenece a Evil Futsi 9, capítulo 21. ¿Por qué Naruto es un Hokage sorprendentemente bueno entonces? Con una expresión naturalmente indescifrable, Itachi miró fijamente a su hermano menor. O, mejor dicho, a la representación ilusoria de su hermano menor. Pensar que Sasuke ya había logrado atraparlo en un Tsukuyomi. Crecen tan rápido, ¿verdad? Sí. Para que quede claro, no tengo intención de matarte. Itachi parpadeó. Bueno. ¿Qué tal eso? Esto no era lo que esperaba oír. Quizás un grito furioso e incoherente, sí. Un susurro gélido que declaraba un odio eterno, claro. Incluso preguntas sobre por qué había hecho lo que hizo, por qué no. Preguntar por qué Itachi había matado al resto de su clan, ya sabes. Pero esto fue simplemente desconcertante. Itachi entrecerró los ojos y frunció el ceño. Miró a Sasuke con desaprobación. ¿Ya olvidaste, hermanito, lo que le hice a nuestro clan? Parece que eres aún más tonto de lo que pensé. Sasuke hizo un gesto de desdén con la mano. Este gesto llamó la atención de Itachi al hecho de que esa era la única mano que Sasuke tenía consigo. Algo inquietante, aunque ya lo sabía por ciertas fuentes de la aldea. Supuestamente, el chico había perdido la mitad inferior del brazo izquierdo en un misterioso accidente de entrenamiento casi al mismo tiempo que se graduaba de la academia. Considerando que Sasuke también poseía claramente el Mangekyou Sharingan, algo que a Itachi le dolió profundamente, ya que fue él quien le explicó a su hermano cómo adquirir esos ojos, y básicamente declaró sin rodeos que el Mangekyou era la única forma en que Sasuke tendría alguna oportunidad contra él. Nunca imaginó que Sasuke lo lograría tan pronto. Bueno, considerando esto, Itachi supuso que el accidente de entrenamiento debió haber sido algo así como un Amaterasu que se le escapó a Sasuke del control. Esa parecía la explicación más lógica, considerando todo. Pero entonces los pensamientos de Itachi volvieron, una vez más, a la declaración anterior de Sasuke. Él frunció el ceño. Quizás debería refrescarte la memoria, Sasuke no podía permitirse el lujo de volverse complaciente. No con personajes como Danzo y Madara aún en el campo. Los ojos de Itachi brillaron con un destello carmesí, y un Mangekyou con rayos de huracán cobró vida. Su entorno cambió de repente, transformándose de un centro recreativo comunitario en el complejo del clan Uchiha, plagado de los cadáveres de sus familiares fallecidos. Sasuke resopló. Casi al instante de su creación, esta imagen se desvaneció. El entorno que Itachi había evocado con su propio Tsukuyomi se desvaneció, reemplazado por un entorno más natural. Se encontraban en un acantilado con vistas al río Naka. A Itachi se le encogió el corazón. Contempló a su difunto pariente, Shisui, con un ojo cerrado y sangrando por debajo de los párpados, de pie peligrosamente cerca del borde, sonriendo débilmente a una versión más joven de sí mismo. Al borde del abismo se encontraba, cansado pero esperanzado. Ya no hay forma de detener el golpe de estado de los Uchiha, estas palabras eran las que Itachi recordaba perfectamente. Estallará una guerra civil en Konoha, y otras naciones aprovecharán la ventaja que brinda la desunión de nuestra aldea, se convertirá en una guerra mundial. Fue morbosamente fascinante. La escena era diferente a como Itachi la recordaba, sutilmente distinta en varios pequeños detalles, errores que delataban que esta imagen no provenía de su propia mente, ni de la mente de quien había presenciado el evento real, pero la importancia, la naturaleza y el significado fundamentales de lo que vio eran inconfundibles. Cuando intenté detener el golpe con Koto Amatsukami, Danzo me robó el ojo derecho. No confía en mí, pero he decidido proteger la aldea a mi manera. Probablemente pronto intentará quitarme también el ojo izquierdo, así que te lo confiaré antes de que eso suceda. Shisui se llevó una mano al ojo que le quedaba. Itachi se quedó paralizado, incapaz de hacer nada más que observar con incredulidad.
Las ligeras diferencias en los pequeños detalles con respecto a su propio recuerdo delataban que esta no era una visión arrancada de su cabeza por el genjutsu de Sasuke, pero, entonces... Eres mi mejor amigo y el único con quien puedo contar. Por favor, Itachi, protege la aldea, y el nombre Uchiha. ¿Cómo? Preguntó Itachi con voz ahogada, tambaleándose. Sasuke, ¿qué? Giró la cabeza bruscamente para mirar a su hermano menor, y esa omnipresente fachada de serenidad se hizo añicos. Estaba boquiabierto, con los ojos abiertos, llenos de incredulidad y confusión. Un centenar de emociones contradictorias lo atravesaban, un torbellino de consternación y confusión. No he olvidado nada, Itachi, susurró Sasuke, con la voz más grave de lo normal para un chico de su edad, incluso para los estándares Uchiha. No, si acaso diría que recuerdo más que de niño, nunca podría olvidar lo que hiciste, ni siquiera después de 30 años. Sasuke inclinó la cabeza. De repente, el niño cambió ante los ojos de Itachi. Pareció envejecer décadas en un instante, madurando al instante hasta alcanzar la plenitud de la madurez. Itachi se quedó mirando un rostro que recordaba morbosamente a su maldito antepasado, Madara. Los labios se curvaron en una sonrisa amarga. El hombre miró a Itachi directamente a los ojos. El sacrificio que hiciste por el pueblo, por mí. A Itachi se le heló la sangre en las venas. ¿Tú, quién eres? Jadeó. Una risa entre dientes, triste y cansada. Oh, muchísimas cosas, reflexionó el hombre. Un padre ausente, un marido distante, un pésimo amigo y un subordinado irrespetuoso, el segundo ninja más fuerte del mundo, Shinobi no Yami, y un hermano menor irremediablemente ingenuo que pisoteó los deseos de su hermano mayor. El ambiente cambió de nuevo, convirtiéndose en una pequeña sala de estar decorada al estilo tradicional. El hombre se arrodilló y se sentó ante una mesa baja. Soy Sasuke Uchiha, tengo 37 años, y han pasado casi 20 desde la última vez que vi con vida a mi hermano mayor. Desde el día en que lo maté y supe la verdad. Una pausa. Su expresión se volvió tímida. Y me volví un ninja nuclear por un tiempo, uniéndome a Akatsuki, matando a Danzo, jurando destruir la aldea, culminando con la toma de rehenes de los Biju, declarando mi intención de asesinar a los 5 Kages e intentando lanzar una revolución continental que habría destruido el sistema moderno de aldeas ocultas y me habría posicionado como el gobernante inmortal e indiscutible del mundo, quien habría reinado sobre la humanidad con puño de hierro para asegurar la paz mundial, o una réplica útil de ella, para siempre y a perpetuidad. Itachi se quedó boquiabierto. Sasuke dejó escapar una carcajada cordial diferente a todo lo que su hermano hubiera creído que era capaz de producir. Afortunadamente, añadió, tuve una buena amiga dispuesta y capaz de hacerme entrar en razón, aunque eso significara que cada uno de nosotros perdiera un brazo y casi muriera en el intento. Por no hablar de una mujer infinitamente paciente, capaz de soportar mi angustia lo suficiente como para hacerme ver la belleza de este mundo, su sonrisa se hizo más melancólica, casi onírica. Un ritmo. Aturdido, Itachi levantó su mandíbula de la mesa. Esto es una broma, ¿verdad? Sasuke volvió a agitar la mano con desdén. ¿Conoces a alguien vivo, en esta época, que realmente pueda controlar un Tsukuyomi mejor que tú? Bueno, Itachi tosió en un puño. Ahí está Madara, TCH. Sasuke puso los ojos en blanco. Ese Madao murió una década antes de la masacre de los Uchiha. Al menos. El que ahora se hace llamar Madara es solo su sucesor, un pariente descarriado llamado Obito Uchiha. Tiene un Sharingan diferente al tuyo, al mío o al de Madara, y además, solo la mitad del par con el que nació. Ni siquiera estoy seguro de que pueda usar un Tsukuyomi normal. Itachi parpadeó. Llamar ordinario a uno de los genjutsu Uchiha más famosos y sagrados en cualquier contexto le parecía indescriptiblemente extraño. Solo Izanami y Kotoa Tsukami, según su conocimiento, podían considerarse ilusiones más extraordinarias, y una le costaba a su usuario la vista de un ojo, mientras que la otra solo podía usarse una vez por década a menos que fuera sobrealimentada con las células del señor primero, e incluso entonces todavía estaría limitada a solo una vez al día. Él frunció el ceño. No sé, murmuró el aclamado prodigio, claramente escéptico.
Sasuke puso los ojos en blanco. La pared a la izquierda de Itachi se transformó rápidamente en una imagen animada en 3D. Una mujer delgada y bastante atractiva, que parecía rondar los 30 y tantos, a juzgar por unas pocas arrugas, entrecejo y patas de gallo, además de algunas estrías, que parecían indicar un posible embarazo, sonrió y posó sugestivamente, guiñándole un ojo a Sasuke y riendo disimuladamente. Su cabello era corto y rosado, distintivo, con una marca de diamante turquesa en la frente, lejanamente familiar. Como Tsunade, en cierto modo, aunque el busto de esta mujer era varias tallas más pequeño. Además, vestía nada menos que un bikini delguero estrechísimo que dejaba mucho menos espacio a la imaginación de lo que el pobre Itachi se sentía cómodo. Tampoco ayudaba que pareciera tener quizás el doble de la edad de Itachi, incluso dejando de lado su innegable parecido con la chica que se había presentado a Taro llamada como la novia de Sasuke. Así que ver a esta mujer con tan poca ropa y postura sugerente le resultaba incómodo a Itachi en muchos sentidos, un mundo multifacético de oh, Dios, ¿qué hago? Y no mires las tetas. Itachi se aclaró la garganta con nerviosismo. Mirando de reojo a Sasuke, vio en el rostro del hombre una expresión que le recordaba la que había visto en su padre, en tiempos más felices, cuando el hombre había llegado a casa un poco achispado y de muy buen humor tras resolver por fin un caso particularmente problemático. Recuerdos medio reprimidos de su Fugaku Uchiha, inclinándose sobre el hombro de su esposa Mikoto y susurrándole cosas al oído que hicieron que su hijo mayor deseara no haber aprendido nunca a leer los labios, dedos pellizcando lugares que a sus hijos les habían enseñado a nunca tocar en una niña, haciendo que la mujer sonriera y arqueara la espalda con una mirada para nada disgustada en su rostro, irrumpieron en la mente de Itachi. Se estremeció, sintiéndose perturbado e incómodo a la vez. Como si fuera un extraño invadiendo algo privado. Tampoco ayudó que Sasuke y esta mujer representada en la imagen parecieran ser apenas un poco más jóvenes que Fugaku y Mikoto cuando Itachi los mató. Se suponía que este era su hermanito, ¿verdad? Itachi tosió. Vale, murmuró, sintiendo un intenso ardor en las mejillas. Supongamos que me creo lo que dices, Sasuke, y supongamos que me creo que de verdad eres un hombre adulto en el cuerpo de un niño, mi estúpido Otouto 25 años mayor, mentalmente, de lo que debería ser. Supongamos que confío en que lo que dices es siquiera posible. Suponiendo todo esto, solo quiero saber, ¿cómo? Sasuke se encogió de hombros. Viaje en el tiempo. Viajar en el tiempo, repitió Itachi. Viaje en el tiempo, repitió Sasuke. Presumiblemente. Presumiblemente, dijo Itachi. Una vez más, Sasuke se encogió de hombros. Supongo que sí, aunque no puedo asegurarlo personalmente. Lo único que sé es que una noche me acosté siendo adulto y a la mañana siguiente me desperté siendo un niño. Bueno, dijo Itachi. No veo qué más podría ser, así como lo dices. Te sorprenderías, le dijo Sasuke. Con todo lo que he visto a lo largo de los años, he aprendido a mantener la mente abierta a todas las posibilidades. Ya veo, mintió Itachi. Seguro que no, replicó Sasuke con despreocupación. Pero no importa, no es algo que puedas entender a menos que hayas visto esta mierda con tus propios ojos. Vale, dijo Itachi. Cambió de tema. Dices que hice un sacrificio por la aldea. Por ti. ¿Cómo? Sasuke le lanzó una mirada inexpresiva a su hermano, técnicamente mayor. Al menos, él nació primero. Nuestro clan planeaba un golpe de estado, dijo sin rodeos. No tengo del todo claros los detalles, pero en esencia se trataba de algo así como la insatisfacción por la percepción de aislamiento y marginación dentro de la aldea. En resumen, algunas personas muy influyentes de la familia decidieron intentar apoderarse de Konoha, y Danzo, ese viejo cabrón problemático, creía que aniquilar a todo el clan era la única solución. Lo que seriamente les mordió a todos muy fuerte en el trasero, llegó la cuarta gran guerra ninja. Itachi parpadeó. Espere, disculpe. ¿El cuarto qué? Es una larga historia, dijo Sasuke, haciendo un gesto vago. Y no es la más alegre, aunque la alianza Shinobi ganara al final, e incluso aunque pudiera luchar junto a ti una última vez, gracias al Edo Tensei. Itachi palideció. ¿Quieres decir que usaste ese asqueroso? No, fue el enemigo, intervino Sasuke.
Pero te golpeó un Koto Amatsukami que le habías metido a Naruto antes, destinado a mí, si no recuerdo mal, y te liberó de su control. De hecho, luchamos juntos para detener al tipo que usaba el Edo Tensei y obligarlo a usar el jutsu. Una pausa, un silencio pensativo por parte de Sasuke. En retrospectiva, no fue tan útil. La mayoría de las reanimaciones ya habían sido derrotadas y selladas, y las peores de ellas conocían el mismísimo Edo Tensei, así que Madara, reanimado, simplemente usó el jutsu sobre sí mismo antes de que pudiera ser disipado, y a partir de ahí todo se fue al garete. Itachi miró fijamente a su hermano pequeño. Su expresión era vacía, sin comprender. Parpadear. Eso ni siquiera se acerca a la locura más grande que pasó. Tal vez deberíamos empezar desde arriba, dijo Itachi débilmente. Sí, probablemente sea una buena idea, coincidió Sasuke. Hola, abuelo. El Lord Tercer Hokage levantó la vista de su libro. Mirando por encima del hombro, vio a Naruto sentado en el alféizar de la ventana, detrás de él. Él sonrió desconcertado. Hola, Naruto. ¿Qué te trae por aquí? El rubio se encogió de hombros. Algo que debería haberme quitado de encima hace meses, la verdad. Tenía pensado decírtelo en cuanto nos recuperáramos, pero Sasuke se enfureció e insistió en esperar hasta tener la oportunidad de hablar con su hermano. Hiruzen arqueó una ceja. ¿Su hermano? Dijo secamente. Sí, Itachi, dijo Naruto. Es una historia bastante larga, aunque supongo que ya conoces parte, por ser Hokage y todo eso. Hiruzen tarareó. Observando al chico pensativo y astuto, encendió su pipa y le indicó con un gesto que se pusiera cómodo. Espero que no te importe que mi Anbu esté escuchando, dijo. Lo que sea que tengas que decir. Naruto desestimó la idea con un gesto de la mano. Para nada, lo entiendo. La seguridad es lo primero. De todas formas, no me importa. Nadie guarda secretos mejor que los Anbu. Diciendo esto, el rubio tomó asiento frente al Sandaime. Ya veo, dijo el anciano shinobi. ¡Qué bien! Exhaló una bocanada de humo, y los vapores de tabaco ardiente se elevaban desde su boca en finos rizos y mechones blancos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Sarutobi sonrió y dio otra calada a su pipa. Entonces, ¿qué puedo hacer por usted, Godaime Dono? Naruto parpadeó. Estás dos fuera, dijo automáticamente. Un ritmo. Pero estoy sorprendido, viejo, debo admitirlo, comentó el rubio, riendo y negando con la cabeza. Soltarme eso tan de repente, jaja. No esperaba que hubieras llegado a esa conclusión tan pronto. ¿Cómo lo descubriste? Sarutobi sonrió un poco más ampliamente. Fue una suposición fundamentada, dijo con humildad. Ya había descartado la posibilidad de que tú y tus amigos fueran infiltrados, por varias razones de peso. Entre los cambios aparentemente drásticos de personalidad y los repentinos avances en sus habilidades, además de una serie de indicios más sutiles, pude deducir que, en primer lugar, tú, Sakura Haruno, Sasuke Uchiha y Hinata Hyuga de repente comenzaron a exhibir habilidades enormemente mejoradas, superando incluso a muchos Jounin experimentados en unos pocos días de diferencia, muy poco después de aprobar el examen de la academia. En segundo lugar, sus personalidades se habían vuelto radicalmente diferentes en muchos sentidos, pero también parecían conservar ciertos aspectos esenciales que reflejaban una psicología fundamental similar. Hinata Hyuga, por ejemplo, si bien se había vuelto visiblemente más segura y franca, aún conservaba muchos de los mismos gestos arraigados y mostraba una visión del mundo y una perspectiva muy similares a las que sugerían los informes de su academia. Sasuke Uchiha, aunque parecía abrirse y volverse mucho más sociable dentro de un pequeño círculo de amigos cercanos, aún conservaba cierto rastro de oscuridad, podría decirse, mostrando signos del mismo trauma infantil subyacente, aunque mejor gestionado. Lo mismo ocurre con Sakura Haruno y contigo. Eran muy diferentes, y sin embargo, había cierta similitud en el corazón de sus personalidades, cualidades inherentes de Naruto y Sakura, a pesar de parecer muy diferentes en la superficie. En tercer lugar, a pesar de los repentinos saltos de habilidad y los cambios de personalidad, en ningún momento hubo indicios de actividad notablemente inapropiada.
Desempeñaron sus funciones como nuevos ninjas de la hoja admirablemente, colaborando con sus compañeros shinobi sin parecer esforzarse por encajar o mimetizarse con el entorno, como haría un espía o un infiltrado. E incluso si algunos de ustedes se sintieron claramente ofendidos al verse obligados a realizar misiones insignificantes y de bajo rango, no era con el mismo espíritu que un escuadrón de genin inquietos y ansiosos por la acción. No, era más como un chunin o jounin degradado, obligado a realizar misiones para las que está enormemente sobrecualificado. Saltó y se rió para sí mismo, como si recordara un chiste medianamente divertido. Y en cuarto lugar, Sasuke, Hinata y tú conservaron ciertos rasgos que les son propios, cosas que ningún espía podría recrear. Byakugan, Sharingan, Kyuubi. Dos doujutsus raros, nunca encontrados fuera de las familias Hyuga y Uchiha, y un chakra que solo una persona puede portar a la vez. A Naruto se le puso una gota de sudor al oír esto, pensando en su padre, Sora y los hermanos dorados y plateados. No exactamente, pensó. Pero lo suficientemente cerca, ¿verdad? Dijo Hiruzen. Naruto casi saltó de su asiento. El tercero se rió. Ah, eres tan abierto como siempre, Naruto, aunque lamentablemente poca gente se moleste en leerlo, dijo, sacudiendo la cabeza y sonriendo. Quienes no te conocen, o que no saben leer a la gente, quizá no lo noten, pero yo lo vi en tu rostro, tan claro como el agua. ¿Cuándo fue la última vez que le gritaste a alguien? Me convertiré en Hokage. Créelo. Parpadear. La expresión de Naruto se relajó, volviéndose un poco pensativa. ¡Ay, demonios!, murmuró, soltando una risa divertida. No había pensado en eso. No ha sido algo que haya tenido que demostrar, prometer o jurar durante años. Una vez más, Hiruzen se rió entre dientes. Sí, si alguien intentara hacerse pasar por ti, Naruto Uzumaki, incluso tras una investigación mínima y superficial sobre tu personalidad y tu pasado, no lo habrían detectado de inmediato. Para la mayoría, más que tus malas notas en la academia, tu reputación de bromista y alborotador, o incluso tu condición de recipiente del 9 colas, esa aspiración a convertirte en Hokage es el rasgo que te define como persona. Y sin embargo, desde que te graduaste de la academia, ni una sola vez has hecho más que una referencia pasajera a este sueño. Y sé que el hijo de tus padres no se dejaría disuadir ni desilusionar fácilmente. Te pareces demasiado a ambos como para renunciar a ese sueño. No sin luchar, y estoy seguro de que irías a patadas y gritos todo el camino, tan fuerte que todo el pueblo lo habría oído. Las fosas nasales se dilataron y otra exhalación de humo cubrió el rostro del Sandaime. De hecho, me pareció que solo había una razón por la que dejaste de hablar de ese sueño tan repentinamente sin que yo supiera de inmediato la causa. Y sería que ya eras Hokage. Supongo que tú y los otros 3 vienen del futuro. Después de todo, no desconozco la existencia de supuestos jutsus de viaje en el tiempo. Aunque me sorprende un poco saber que no eras el quinto. Dijiste que te faltaban 2. Una sonrisa irónica. Bueno, a menos que tu dominio de las matemáticas en el futuro sea aún peor que en el pasado, eso deja 2 posibilidades. Y estoy bastante seguro de que no eres el Lord Tercero. Una sonrisa. Entonces, séptimo Hokage. Naruto se rascó la nuca, luciendo avergonzado. Bueno, la última vez moriste durante los exámenes Chunin, murmuró. Lo recuerdo con bastante claridad, porque estaba entusiasmado por haber vencido a Gaara cuando me enteré de lo sucedido, y, bueno, creo que me sentí el doble de deprimido por eso. Por lo mucho y lo rápido que se desplomó mi ánimo al enterarme de la noticia. Durante los exámenes Chunin, ¿dices?, dijo Hiruzen, con aspecto algo perturbado. Vaya, ya sé que estoy entrado en años, pero creía que gozaba de bastante buena salud para un hombre de mi edad, sobre todo considerando mi profesión. Dime, Naruto, ¿fue un derrame cerebral? ¿O quizás un infarto? Naruto tosió en su puño. En realidad, usaste el Shikifuin contra Orochimaru cuando invadió Konoha con las aldeas del sonido y la arena. Aunque probablemente no sea un problema esta vez. Añadió, al ver que el tercero abría la boca. Como todavía siento al Kazekage vivito y coleando en Suna, y esa vieja serpiente no ha pisado el continente en prácticamente un mes, creo que la paliza que le dio Hinata lo convenció de que era hora de retirarse.
Aunque supongo que es una suerte para él que al menos no haya atacado a Sasuke esta vez. Si lo hubiera hecho, Sakura no habría dejado suficiente de él ni para llenar una caja de cerillas. Hiruzen miró fijamente a Naruto un buen rato. Se recostó en su asiento, con expresión relajada, y apagó su pipa con aire aturdido. Tras un minuto asimilando esta información, respiró lenta y profundamente. Así que no fue una época muy pacífica la que heredaron ustedes, hijos míos, ¿verdad? Reflexionó en voz baja. Si yo muriera matando a mi propio estudiante, y hubiera otros 2 Hokage entre ustedes y yo, Naruto apartó la mirada del Sandaime. Bueno, en realidad no terminaste con Orochimaru, dijo con timidez. En Magi-chan es el único vivo que conoce los detalles, y ni siquiera se los contará a Konohamaru, pero supongo que no pudiste hacerlo, ya sea porque fue tu alumno y no tuviste valor, o porque la vejez te alcanzó y no tuviste la fuerza para arrancarle el alma por completo. Al menos conseguiste sus brazos. Hiruzen tarareó pensativamente, con una expresión triste en su rostro. Una lástima, suspiró. Debería haberme ocupado de él entonces, antes de que pudiera hacer algo como lo que dijiste. Invadir la hoja con 2 aldeas a sus espaldas, y uno de nuestros aliados, además. ¿Qué turbio asunto es todo esto? Para ser justos, Suna fue un poco engañada, dijo Naruto. Orochimaru se hizo pasar por el Kazekage después de matarlo, y fue él quien dio la orden de invadir. Y cuando los ninjas de la arena se enteraron de lo sucedido, volvieron a ser nuestros aliados más cercanos. Probablemente también ayudó que yo salvara al 5º Kazekage de Akatsuki unos años después, junto con Sakura-chan y Kakashi-sensei. Y supongo que incluso antes de eso, Gaara se sentía en deuda conmigo por ayudarlo a superar su error. Espera, ¿dices que Gaara se convirtió en el 5º Kazekage? Dijo el tercero Kage. ¿Te refieres al mismo Gaara que participa en estos exámenes? Bueno, es el hijo del 4, respondió Naruto. Y el Jinchuriki de Shukaku, o al menos, lo era hasta que Akatsuki le arrebató a Shukaku. Es del Shukaku, dijo Hiruzen. Luego negó con la cabeza. No, o mejor dicho, creía que habías dicho que lo salvaste de Akatsuki. Que te extrajeran un Biju, siempre lo había considerado un proceso fatal. Ah, sí, dijo Naruto. Pero la abuela Chiyo pudo devolverle la vida a cambio de la suya. Algo así como el Rinne Tensei, aunque parece mucho más limitado. Hiruzen respiró profundamente otra vez. Entonces, un niño se convirtió en el 5º Kazekage, luego una organización de criminales de clase S le arrebató un Biju, solo para que tú, de alguna manera, lo salvaras de dicho grupo compuesto únicamente por individuos lo suficientemente fuertes como para tener una posibilidad real de derrotar a los Biju, y luego la amargada, solitaria y desilusionada vieja títere de Suna dio su vida para resucitarlo. Bueno, al final necesitó algo de chakra de mí para poder ejecutar el jutsu. Naruto se encogió de hombros. Y solo nos enfrentábamos a 2 de los miembros más débiles, e incluso así, Deidara nos llevó a Kakashi-sensei y a mí a una búsqueda inútil mientras Sakura-chan y Chiyo luchaban contra Sasori. Aunque Kakashi-sensei sí acabó arrancándole al menos un brazo a Deidara con su Mangekyou Sharingan. Hiruzen parpadeó. ¿Kakashi tiene Mangekyou? Dijo. Sí, dijo Naruto. Aunque no creo que sepa qué es eso todavía. O, al menos, que lo tenga. Pero él y Obito lo consiguieron el mismo día, según tengo entendido. ¿Te refieres a Obito Uchiha? Hiruzen miró a Naruto desconcertado. Ese chico murió en la batalla del puente Kanabi, ¿lo activó antes de darle ese ojo a Kakashi? Naruto se aclaró la garganta tímidamente. Vaya. Había olvidado que se suponía que había muerto entonces, murmuró el rubio. Sí. Consejo. Obito sigue vivo. Por cierto, Madara Uchiha también sobrevivió a su última batalla contra el primer Hokage y se aferró a la vida lo suficiente para salvar a Obito de morir y tomarlo bajo su protección. Y los dos terminaron jodiendo al resto del mundo durante varios años, ya que Obito se volvió loco cuando vio a Kakashi-sensei matar a Rin. Sí, ¿conoces a Akatsuki? Esa pandilla de psicópatas de clase S de la que hablábamos. Es como quien mueve los hilos de toda esa organización.
Madara ya está muerto, por suerte, pero Obito ya es bastante malo por sí solo, y ha convencido a mucha gente muy fuerte y peligrosa de que es Madara. Si lo deja a su suerte, reunirá a los Biju, los combinará para reformar el Hyuubi, lo transformará en el Shinju y luego lanzará el Tsukuyomi infinito sobre el mundo entero. Sí. Es un detalle crucial que Obito haya sobrevivido. La boca de Hiruzen se abrió y cerró silenciosamente durante varios segundos. Su rostro estaba gris ceniciento y sus ojos eran tan grandes y redondos como platos. «Estás bromeando, ¿verdad?» «Créeme, abuelo, ojalá lo fuera», suspiró Naruto. Luego se encogió de hombros. Bueno, el problema con Akatsuki debería estar acabándose de raíz pronto, así que no tendremos que preocuparnos demasiado por ellos esta vez. Él inclinó la cabeza. Ay, maldita sea. Konan no se anda con rodeos, ¿verdad? Esas podrían ser las etiquetas más explosivas que he sentido en toda mi vida adulta, y Tenten solía lanzar esa mierda como confeti. Con razón estaba tan convencida de que podía eliminarlo, con unas como ese bajo la manga. Hiruzen parpadeó. «Konan», dijo. «¿Qué? ¿Quién?» «Una de las huérfanas de la lluvia que Jiraiya enseñó», añadió Naruto. Ella, Nagato y Yaiko fueron los miembros fundadores de Akatsuki cuando era solo una organización dedicada a proteger el país de la lluvia de amenazas externas. Antes de que Obito llegara, instará a Anzo contra ellos, hiciera que mataran a Yaiko y luego les dijera a Nagato y Konan que él era Madara y que debían seguirlo sin reservas. El Sandaime se tomó un momento para procesar todo esto, frunciendo el ceño pensativo. Miró a Naruto con astucia. ¿Puedes sentirlos?, preguntó. Mencionaste que también puedes sentir a Orochimaru y al Kazekage, y dices que Akatsuki es, cuidando de ti. Sí, asintió Naruto. Hizo una pausa e inclinó la cabeza. Ah, bien por ti, Sasuke. Pensando en incluir instrucciones para Izanami en la carta, supongo que Obito debía tener un Sharingan de reserva para usar en un Izanagi después de todo. ¿Izanami?, preguntó Hiruzen. ¿Izanagi? No te referirás al Kinjutsu más estrictamente prohibido del clan Uchiha, ¿verdad? Sí, Sasuke pensó que Obito podría estar tan desesperado como para lanzarse al mismísimo Izanagi si Konan y Nagato lo atacaban a la vez. Pero, vaya, no esperaba que Konan tuviera esa potencia de fuego en reserva. Supongo que no la tenían solo por esa cara bonita, ¿no? No puedo sentir lo que sea que estés sintiendo, Naruto, dijo Hiruzen. Notó una extraña pigmentación naranja formándose alrededor de los ojos del Nanadaime. El rubio se sobresaltó ante esto y luego se rascó la nuca tímidamente. Ah, cierto. Perdón. Sí, así que al parecer tenía como 100.000 millones de bombas de papel o algo así por ahí por si acaso Madara-sama se convertía en un problema. Un murmullo apreciativo. Definitivamente no es solo para tarta de queso, vaya. Digo, 10 minutos seguidos de explosiones tan grandes. Deidara probablemente se desmayaría si viera esto. Ella de verdad no confiaba en Obito. Creí que era su líder. La última vez no dijiste que se enteraran de su traición. Naruto se encogió de hombros. Konan podría haberlo hecho, dijo. Debió desaparecer de la faz de la tierra antes de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, poco antes de que Obito apareciera con un Rinnegan nuevo. Probablemente la mató para arrebatarle el de Nagato. Ya veo, dijo Hiruzen. Bueno, eso sí que suena. Entonces hizo una pausa. Se quedó boquiabierto. Hizo la madre de todas las tomas dobles. Espera. ¿Qué? Acabas de decir, Rinnegan, ¿verdad? ¿Cómo? Los ojos míticos del sabio de los 6 caminos. Ese Rinnegan. El único e inigualable, respondió Naruto. Aunque no es tan especial. O sea, Madara tenía un par, Nagato tenía el de Madara, Obito usó uno de Nagato, y diablos. Incluso Sasuke tuvo uno, después de que Rikudo Hichan le diera su chakra Jin. Hiruzen se quedó mirando. ¿Sasuke? ¿Sasuke Uchiha?, preguntó boquiabierto. ¿Tiene el Rinnegan? ¿Conoció al sabio de los 6 caminos? Yo también, dijo Naruto. Y Sakura-chan, Kakashi-sensei, además de ti, el primer y el segundo Hokage, y mi padre, cuando los 4 luchábamos contra la anciana Kaguya en otra dimensión. Diablos.
Incluso todos los demás Kage del pasado lo conocieron, cuando invocó sus almas del más allá para realizar un jutsu de invocación conjunto con ustedes tres y sacarnos de esa dimensión después de que Sasuke y yo usáramos los chakras Yin y Yang que obtuvimos de Rikudo Hichan para sellar a Kaguya y a Setsu Negro para siempre, donde nadie pudiera liberarlos. De acuerdo, dijo Hiruzen lentamente. Omura y Koharu conspiraron para reemplazar mi tabaco con otra cosa, o simplemente dijiste un montón de cosas que no deberían tener sentido en un mundo sensato y racional. Naruto se encogió de hombros. Bueno, ustedes cuatro volvieron a la vida cuando Orochimaru usó Edo Tensei para responder algunas preguntas de Sasuke sobre la masacre de los Uchiha y qué demonios es una aldea, y Kaguya era Rikudo Hichan y la madre de su hermano, quien aparentemente se enojó mucho porque nacieron con chakra, cuando ella tuvo que romper el tabú definitivo y comer la fruta del Shinjuru para obtenerlo, y se fusionó con el Shinjuru para convertirse en el Jubi, y luego fue golpeada por sus hijos. Luego, su cuerpo quedó sellado en la luna cuando Rikudo Hichan agonizaba, y su chakra se dividió en los 9 Biju. Y mientras esto sucedía, dio a luz a un tercer hijo, de alguna manera, y este se mantuvo escondido durante miles de años, básicamente moviendo los hilos y vandalizando textos sagrados, para manipular a la gente y que finalmente intentara reunir a los Biju y realizar el Tsukuyomi infinito en el mundo, lo que liberaría a su madre y mandaría todo al carajo. Hiruzen miró boquiabierto a Naruto, parecía más un bufón que un ninja tan brillante y magistral como para haber sido llamado Shinobi no Kami. Entonces Naruto parpadeó. Oh, pai. Esa no es una forma agradable de morir. Hiruzen negó con la cabeza débilmente. ¿Qué? ¿No quieres saberlo?, dijo Naruto, estremeciéndose. Supongo que ver a Obito atrapado e indefenso en Izanami fue una oportunidad demasiado grande para que Konan la dejara pasar. Esa mujer es tan aterradora como hermosa, y déjame decirte, si no estuviera felizmente casado, y además solo tuviera 13 años, le daría un golpecito. Hiruzen asintió débilmente. Ya veo, murmuró. Así que eso soluciona el problema de Akatsuki, ¿no? Casi, dijo Naruto. Sasuke está hablando con Itachi, y parece que Kisame está a punto de recibir la visita de un viejo amigo, de parte del Mizukage, me parece, y en cuanto al resto, bueno. ¿Y qué hay del resto, Sasuke?, preguntó Itachi dentro de Tsukuyomi, frunciendo el ceño al manco que parecía ser su hermano pequeño. Aunque creas que Pain y Konan pueden con Mada, Obito, y no volverán a sus actividades una vez muerto, eso deja a varios ninjas rebeldes de clase S sueltos sin nadie que los controle. Sasuke se rió. Puede que ese Hokage mío no sea el más ingenioso, y puede que Shikamaru no haya regresado con nosotros, pero aún así tiene una mente bastante aterradora. Ese Naruto, aunque no es que no lo hayamos ayudado a pulir los detalles, probablemente sea el único con la audacia de usar una táctica tan descabellada. Perdón, murmuró Itachi. Estimado Tsuchikage, oye, me dijeron que has estado trabajando con esos idiotas llamados Akatsuki. Qué lástima, tío. Me dijeron que son muy malos. Como si quisieras recopilar todas las malas noticias de los Biju. Créeme, no querrás meterte con esa gente. ¿Qué pensaría la gente si descubriera que estás dando trabajo a criminales buscados y ninjas de clase S desaparecidos? Nada bueno, eso seguro. Personalmente, te recomendaría cortar lazos con ellos ahora y borrar cualquier prueba de tu cooperación con ellos, antes de que se enfaden con la gente equivocada. Piénsalo, hombre. Atentamente. El hijo del destello amarillo. Onoki, el indeciso, aferró la carta hasta que la dobló por completo, volando por un pueblo fantasma abandonado. Miró con furia la foto adjunta de un niño rubio, sonriente, de pelo puntiagudo y ojos azules, con un Rasengan en una mano y un kunai Raisen en la otra. Maldita sea, murmuró para sí mismo. Cuando descubra quién es el responsable de esto, ¡puah! Pensar que ese cabrón podría haberse reproducido, cuando recibió la carta, naturalmente mandó revisar la foto para detectar cualquier indicio de falsificación o edición. Los mejores expertos de Iwa la revisaron, la declararon 100% auténtica, la volvieron a mirar y se cagaron de miedo. Fue mortificante, pero si alguien con acceso al hijo del cuarto Hokage sabía de sus negocios pasados con Akatsuki. Bueno, Iwa tenía muy buenos espías.
Onoki sabía perfectamente que el chico de la foto era el Kyuubi Jinchuriki. Así que allí estaba, buscando a su contacto más frecuente en la organización con la intención de matarlos y borrar cualquier evidencia de que los hubiera empleado. Onoki no estaba dispuesto a arriesgarse a que Yellow Flash encontrara una forma de asesinarlo desde el más allá por trabajar con personas que tenían a su hijo en la mira. Akatsuki, ¿verdad? Retumbó una voz, un gruñido feroz proveniente de la maleza. Deidara frunció el ceño y se giró para encarar a quien le hablaba. Él y Sasori se detuvieron en un claro del bosque. «Ja, ¿y si lo es?», preguntó. Una figura alta, musculosa y morena, vestida con túnicas blancas abiertas y un cinturón con cabeza de ogro, irrumpió en el claro, surgiendo descuidadamente de la maleza. Una mujer rubia lo seguía, así como un espadachín de pelo blanco. Brazos como troncos de árbol se flexionaron, y sus ojos oscuros brillaron. Sus pectorales ondulantes chispearon con una visible corriente eléctrica. Criminales y desertores, ¿es cierto? Que ustedes, escoria de la tierra, tienen planes para los Biguru y sus Jinchuriki. Deidara se burló, metiendo su mano en una bolsa de arcilla. De nuevo, ¿y qué pasa si lo somos? Ay, gruñó. Entonces has cometido un grave error si piensas, siquiera por un instante, que voy a tolerar tal traición. Daro y Yujito hicieron una mueca cuando el cuerpo de su jefe estalló en una lluvia de chispas. O si creéis que unos inmundos traidores, como vosotros, tenéis alguna posibilidad contra el cuarto Raikage. Sasori parpadeó. Espera, ¿qué? Una ola de arena dorada se estrelló contra los árboles desde detrás de la pareja de ninjas de Akatsuki, casi enterrando vivos a Sasori y Deidara. No tan rápido, Lord Raikage, gruñó un shinobi lívido de cabello castaño rojizo con ojeras parecidas a las de un tanuki. Una mujer diminuta y anciana estaba a su lado. El escorpión es mío. Como discípula y sucesora del Sandaime Kazekage, jamás me perdonaría si dejara que alguien más matara a su asesino. Deidara palideció ligeramente. Oye, ¿qué demonios es esto?, dijo. Sasori, amigo, ¿no es ese el Kazekage? ¿Y el Raikage? ¿Sí? Sasori, o más bien la marioneta Iruko en la que se escondía, se quedó inmóvil por un momento. Entonces asintió. Deidara palideció aún más. ¿Quieres llevártelos tú o lo hago yo? O, simplemente hazlos estallar de una vez, filisteo adulador. Deidara se relajó. Bueno, está bien entonces. Entonces parpadeó. Sasori, o mejor dicho, Iruko, estaba completamente inmóvil. Los arbustos crujieron detrás de Deidara. Iruko se desplomó en el suelo, sin ninguna voluntad para controlarlo. Deidara maldijo. Oh, no lo harás. Gruñó Rasa. Saltó a una plataforma flotante de polvo dorado. Sasori. Él y Chiyo salieron en persecución del titiritero que huía, y Deidara recibió un golpe en la cara del puño del Raikage antes de que pudiera reaccionar. Así, dijo Sasuke. Itachi se quedó boquiabierto. ¿Estás diciendo que un chico de 13 años convenció a 3 de los 5 Kages para que eliminaran personalmente al resto de Akatsuki en un asalto coordinado? ¿De verdad es eso lo que estás insinuando? Bueno, estoy seguro de que cada uno lo hace por sus propios motivos, dijo Sasuke. Pero sí, básicamente. Te recuerdo que, en realidad, tiene mi misma edad. Y es el 7º Hokage. Claro, sí, pero, aún así, algo así. Sasuke se encogió de hombros. Es terriblemente persuasivo. Capítulo 22. 6 maneras de llegar al domingo. Por un instante, Obitouchi estuvo convencido de que había muerto. Fue un instante muy largo y doloroso en el que toda su existencia pareció arder, una agonía cegadora que lo consumió hasta la fibra más ínfima de su ser. Le parecía seguro, evidente e ineludible, que estaba muerto y en el infierno. Se le podía perdonar por asumir esto, porque Konan no se anduvo con rodeos, y el Izanami de Nagato lo había dejado completamente indefenso. Probablemente habría sido menos brutal si simplemente lo hubieran descuartizado o desollado vivo. Casi murió, con sus funciones vitales muy por debajo de lo normal durante varios minutos, tan por debajo que hubo al menos un cuarto de hora en el que su corazón no latió. Como, en absoluto. Estuvo tan cerca de morir que su chakra se redujo tanto que ni siquiera Naruto pudo percibirlo, y este era un hombre capaz de detectar y discernir la energía vital de los microbios.
Eso sí que decía mucho. Sin embargo, a pesar de todo esto, Obito no estaba del todo muerto. Técnicamente, no, como un dechado de cucarachas, se aferraba al más mínimo vestigio de vida incluso una hora después de haber sido abandonado por muerto en la zanja más pequeña, húmeda y apestosa que Nagato y Konan pudieron encontrar. Los Uchiha eran unos hijos de puta tenaces, y como más de un tercio de los tejidos blandos de su cuerpo habían sido reemplazados con cultivos celulares concentrados del Lord Primero Kage, Obito era casi imposible de dominar. Lento para sangrar, lento para morir, y con un factor curativo además. Sin embargo, le llevó un tiempo darse cuenta de esto. Tras lo que pareció una larga y tumultuosa época de horrible y desgarrador tormento, yaciendo inmóvil y entumecido, aunque por desgracia no lo suficiente como para escapar del dolor infernal, notó que podía mover un dedo cuando una convulsión débil y estremecedora lo hizo estremecerse y rozarlo contra un trozo de cristal roto. Y luego pasó varios segundos en una conmoción incrédula al pensar que, de alguna manera, a pesar incluso de sus propias expectativas, había logrado sobrevivir a esa horrible e indescriptible paliza. Estaba vivo, jodidamente vivo. Podría haberse puesto de pie de un salto para celebrar si aún tuviera fuerzas. O pies. El derecho, al menos, parecía estar recuperándose lentamente, pero el izquierdo era una causa perdida. De hecho, ese parecía ser el caso de la mayor parte de ese lado de su cuerpo, aunque, afortunadamente, su corazón y su cabeza seguían intactos, más o menos. Ironía, o eso supuso. La última vez que estuvo tan cerca de la muerte, todo el lado derecho de su cuerpo había quedado prácticamente aplastado hasta convertirse en una pasta fina. Solo había sobrevivido, entonces, porque Madara había estado allí para injertar masilla de Hashirama en esa mitad machacada y rota de su cadáver. Y ahora, debido a eso, esta vez sería el lado izquierdo de su cuerpo el que no saldría de este desastre ni remotamente funcional, con su brazo y pierna izquierdos, y gran parte de su abdomen, prácticamente desaparecidos. Probablemente eran una mancha roja en algún muro de la aldea de la lluvia, un desastre sangriento que sin duda estaba siendo arrastrado en serpenteantes riachuelos oxidados por la incesante y omnipresente precipitación, incluso mientras pensaba en ello. Horrible, mórbido y terriblemente insoportable. Esa era prácticamente la historia de su vida últimamente, ¿no? Una vez más, había salido de una situación de muerte segura gracias a las modificaciones realizadas a su cuerpo. Se sintió mucho menos agradecido por ello de lo que probablemente era saludable. Una parte de él quería simplemente quedarse allí tendido esperando la muerte. Pero al sentir zarcillos de tejido de dudosa procedencia animal atravesando su cadáver perforado para envolver finos cordones de celulosa alrededor de los órganos dañados, filtrándose tan lentamente como la melaza a través de una esponja para llenar los huecos y agujeros en su anatomía mutilada, supo que era terriblemente improbable que eso funcionara. No a menos que esperara 2 o 3 semanas, e incluso eso suponiendo que estas malditas células vegetales fueran incapaces de absorber nutrientes del suelo. Uf, murmuró. Uf. Bueno, esto era una molestia. Nagato y Konan no solo lo habían traicionado, sino que ni siquiera tuvieron la decencia de terminar el trabajo y asegurarse de que estuviera completamente muerto. Así que no solo no se había librado de sus obligaciones y planes fallidos, sino que ahora tendría que encontrar la manera de salvar sus planes, o mejor dicho, los de Madara. Fue entonces cuando Obito reflexionó sobre las desventajas de convertir a Nagato en la imagen del liderazgo de Akatsuki. Si bien esto le permitía desviar la atención de sí mismo mientras esperaba y trabajaba entre bastidores, también significaba que Tendou Pain, el camino deva de Nagato, era la persona a la que seguían los miembros de Akatsuki. Y aunque eso había estado perfectamente bien cuando Nagato era solo un jugador que bailaba al son de su flauta, ahora que el descendiente de Uzumaki y su leal compañero se habían revelado, significaba que Obito ya no tenía ningún control real sobre la organización. Eso fue un poco problemático. Cristo. Gimió Obito miserablemente. ¿Cómo demonios iba a salir de este lío? Si quería continuar con el plan de Madara, tendría que encontrar la manera de cambiar la situación a su favor.
Si Konan y Nagato decidían seguir con los planes de reunir a los Biju, tal vez podría esperar en las sombras y recuperar fuerzas hasta tener a todas las bestias con cola, solo para aparecer en el último segundo y arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Si continuaban con sus planes de recolectar los Biju. Pero algo le decía a Obito que era improbable. Antes de su llegada, Akatsuki era simplemente una organización de luchadores por la libertad. Básicamente, una milicia destartalada, salvo por el hecho de que uno de sus líderes poseía el Rinnegan de Madara. Su único objetivo era mejorar la calidad de vida en Ame, más parecido a un comité de vigilancia vecinal que a una célula terrorista extremista. Al menos para los estándares ninja. Y ahora que habían descubierto su papel en la muerte de su amigo y en poner Anzo en contra de su pequeño grupo de hombres alegres, parecía improbable que Nagato y Konan llevaran a cabo los planes que les había dado. Incluso podrían intentar devolver a Akatsuki a sus raíces. Diablos, tal vez hasta intenten llevarse bien con Anzo. Esto fue problemático. Quizás podría intentar alejar a algunos miembros de Akatsuki, por así decirlo. Incluso casi un siglo después de la fundación de las aldeas ocultas, el nombre de Madara Uchiha aún tenía mucho peso. La gente lo temía y respetaba. Ese hombre casi se había convertido en un mito en el mundo shinobi. Nagato y Konan probablemente nunca se habrían unido a un imbécil marginado llamado Obito. Pero si les dijeran que era Madara Uchiha, incluso el hombre con un complejo de Dios en su interior lo aceptaría. Así de grande era la leyenda de Madara. Era más grande que la vida misma. De esa manera, al menos uno o dos miembros de Akatsuki probablemente se pondrían bajo su protección. Kisame, sin duda, y Setsu también. Ese nuevo recluta que acababa de unirse a Kakuzu probablemente también sería fácil de manipular, sobre todo si le ofrecía la oportunidad de cometer muchos asesinatos y derramar sangre en nombre de su dios pagano. El propio Kakuzu sería más difícil. Obito Uchiha no tenía mucho capital, ahora que Akatsuki había sido desbancado. Pain y Konan eran quienes tenían los recursos, y podrían mantener fácilmente al viejo cínico a bordo siempre que le pagaran y le brindaran suficientes oportunidades para ganar dinero. Itachi no era una opción por varias razones. Una de ellas, sobre todo porque había visto al chico en esa reunión y conocía el verdadero motivo de la masacre del clan por parte de Itachi. En el fondo, Itachi era leal a Konoha. Obito podría intentar presionarlo amenazando con destruir la aldea y matar a Sasuke si no cooperaba, pero en su estado actual, eso sería un suicidio. Sasori era astuto. El tipo no tenía ninguna motivación fuerte. Trabajaba para Akatsuki porque tenía algo que hacer, y eso le daba al menos cierta protección contra asesinos y cazarrecompensas. Obito no podía manipular mucho a un tipo tan distante, y aunque probablemente podría intentar atraparlo con un jutsu de terapia inversa, eso podría fácilmente salirle mal. Deidara sería otro desafío. Por un lado, odiaba a Akatsuki con una pasión feroz, lo cual Obito sin duda podría usar para alejarlo de la organización. Por otro lado, también odiaba abiertamente a Uchiha, y era imposible saber qué reacción podría provocar el nombre Madara. Podría verse intimidado y servirle, o podría ponerse furioso y volarlos a ambos por los aires. Obito suspiró. Bueno, se estaba adelantando, de todas formas. Después de todo, apenas estaba vivo en ese momento, y además estaba gravemente desmembrado. Quizás tenía suficiente chakra para deslizarse a su dimensión de bolsillo. Pero lo más probable era que se desmayara al llegar allí si intentaba usar ese jutsu de espacio-tiempo ahora. Aunque eso sería más seguro que quedarse tirado en una zanja en Amegakure. Esa lluvia que caía estaba relacionada con uno de los jutsus sensoriales de Pain, y si esperaba acumular suficiente chakra para usar su técnica de transporte sin problemas, casi con seguridad se convertiría en un punto visible en su radar. Y eso sería ir demasiado lejos para su gusto. Probablemente estaría fuera de sí por un tiempo más, pero al menos en esa dimensión de bolsillo tenía los suministros para cuidar de sí mismo una vez que despertara. No era como si los miembros de Akatsuki fueran a ir a algún lado en un futuro cercano. Con un gruñido, Obito rodó sobre su lado bueno y miró el agua por un momento mientras canalizaba su chakra. Entonces parpadeó. Obito se quedó mirando su reflejo con la mirada perdida.
Parecía una mierda, pero eso no fue lo que le llamó la atención. No. Se miró el ojo. Su maldito ojo. Ni rojo, ni negro. Ni un iris carmesí con una pupila central incrustada, sostenido por 3 tomoe. Ni una esbelta hélice de 3 palas que agita un mar de sangre. Gris puro, con círculos concéntricos. Círculos de malditos círculos. Tenía un Rinnegan. De alguna manera, después de toda esta mierda, había despertado ese ojo. La ironía no pasó inadvertida para él. Echando la cabeza hacia atrás, Obitouchi estalló en una risa histérica y miserable. Kakuzu se quedó mirando perplejo, por un instante, la enorme pila de nada que apenas un segundo antes había sido su nuevo compañero. Una parte de él quería reír al ver al único tipo que parecía capaz de sobrevivir a sus ataques gracias a su inmortalidad, destruido por completo con un solo movimiento de muñeca. Claro, fue culpa del idiota por abalanzarse sobre alguien así. Una de las únicas limitaciones de su inmortalidad era que Idan no sanaba mucho más rápido ni mejor que una persona normal. No podía regenerar una extremidad perdida. Había que coserla y volver a unirla. Era bastante resistente, y los hilos de Kakuzu eran ideales para curar cualquier herida especialmente grave que el idiota pudiera recibir, pero había límites a lo que se podía reparar. Honestamente, dado lo comunes que eran las notas explosivas y las bombas de papel, a Kakuzu le pareció asombroso que Idan no hubiera volado en pedazos hacía siglos. Esa inmortalidad podría ser útil contra quienes dependían de golpes mortales precisos, o incluso contra la mayoría de los peores jutsus elementales de Kakuzu, pero había monstruos para quienes el jutsu de maldición y el cuerpo inmortal de Idan serían poco más que una leve molestia. Algunos de esos monstruos incluso trabajaron para Katsuki. Idan era como un niño arrogante por tener un truco de salón medio útil bajo la manga. A Kakuzu, la actitud del joven le parecía ridícula. Tenía una habilidad ingeniosa, pero ninguna idea clara de cómo usarla. Solo porque no podía desangrarse ni morir por heridas mortales, el muy imbécil se creía invencible. Los niños de hoy no sabían lo que era el verdadero poder. Se obsesionaban con dominar jutsus sencillos y técnicas ingeniosas de manejo de armas. Estas generaciones recientes eran blandas y consentidas. Gente como Idan jamás podría entenderlo. Kakuzu entendía el poder. Sabía lo que era la verdadera fuerza y había presenciado el verdadero dominio de las artes shinobi. Sus padres habían vivido la era de los reinos combatientes, en aquellos días de conflicto interminable y derramamiento de sangre indiscriminado. El propio Kakuzu había participado en varias batallas y llevado a cabo un par de misiones antes de que el sistema de aldeas ocultas se popularizara. Sus padres, su familia, apenas lo suficientemente grande como para ser considerada un verdadero clan, aunque con una historia respetable, se unieron a la aldea de la cascada oculta poco después de su formación. Estaban cansados de las viejas costumbres y creían sinceramente que, como parte de un colectivo mayor, podrían encontrar algo parecido a la seguridad y la prosperidad. Kakuzu heredó ese idealismo, y esas esperanzas despertaron un fervor inquebrantable en su corazón. Sirvió a la aldea, creyendo en los sueños de sus padres, haciendo todo lo que se le pedía como shinobi. Así, ascendió de rango, ganándose la reputación de completar cada misión que se le encomendaba sin fallar. Así que finalmente se le confió una tarea sumamente peligrosa y difícil. Una tarea que todos creían imposible. Quizás, en retrospectiva, lo concibieron como una misión suicida. Quizás había alcanzado demasiado prestigio y había empezado a preocupar a los líderes con su excelente reputación y creciente estatus. O quizás simplemente habían sido tan estúpidos y desesperados como para creer que realmente era posible. Sea como sea, se le asignó la fatídica misión de asesinar al señor primero Kage, Hashirama Senju. Kakuzu no tuvo ninguna oportunidad. Antes de eso, se creía un ninja hábil, creía tener talento y que con suficiente determinación cualquier obstáculo podía superarse. Y Hashirama parecía confiado, ajeno a la idea de que alguien pudiera querer matarlo. Era tan fácil acercarse que el hombre no pareció sospechar nada extraño, incluso cuando Kakuzu desenvainó su daga. Pero eso fue lo más lejos que llegó. La mujer junto al Hokage, su esposa Mito, atravesó a Kakuzu con una mirada fría en el instante en que éste decidió atacar. Él se quedó paralizado bajo su mirada.
Él está aquí para matarte, querida. Ella le dijo eso a Asirama, traicionando el propósito de la visita de Kakuzu con tal despreocupación que casi se sintió tentado a reír, porque por supuesto la loca perra no sonaría preocupada incluso cuando un shinobi extranjero estuviera a centímetros de clavarle un cuchillo en la garganta a su amado. Pero entonces Asirama puso una mano sobre la muñeca de Kakuzu y lo miró a los ojos. Conoció el verdadero miedo en ese instante. Este no era un simple ninja. No era un simple mortal como él. Era algo más, algo grandioso, terrible y completamente incomprensible. Antigüedad y grandeza, algo tan antiguo como los verdes bosques, tan profundo como los océanos e inamovible como las montañas. Inexpugnable, indomable, invencible. Verdadera y absolutamente. Asirama ni siquiera necesitó tocar a Kakuzu. No tuvo que decir una palabra ni hacer un solo gesto amenazante. Esa simple mirada venció al asesino, lo desmoralizó y lo abatió, privándolo de toda resolución y determinación. Kakuzu cayó de rodillas, asombrado y horrorizado. Todos los pensamientos de completar su misión, de matar a su objetivo, se esfumaron de su mente. Él podía verlo. Asirama estaba sentado detrás de su escritorio, y detrás de él había un gran bodhisattva espectral, un dios austero de 1000 manos y rostro esculpido e impasible. El peso de esa mirada, la serena reflexión ante algo tan inmenso y sublime, fue suficiente para aplastar a Kakuzu y aplastar su rostro contra el suelo. Vomitó de terror, temblando y llorando desconsoladamente. Suplicando clemencia en silencio, Asirama lo despidió con un gesto despreocupado. Le dedicó una leve sonrisa compasiva. Esa sonrisa era más de lo que la propia aldea de Kakuzu le mostró. Deshonrados por su fracaso y temerosos de represalias, los líderes de Takigakure decidieron ejecutar a Kakuzu como gesto de reconciliación. Después de todo lo que había hecho por la aldea y de la lealtad inquebrantable que les había demostrado, lo traicionaron por ese único fracaso. Planearon ejecutarlo por no haber logrado lo imposible. Esta traición le mostró a Kakuzu la verdad del mundo. Y ese encuentro con Asirama le mostró lo que es el verdadero poder. Kakuzu estaba bien informado. Sabía que solo había un hombre considerado siquiera cercano a Asirama Senju. Demonios, cualquier niño de escuela podría haberte dicho eso. También sabía que el hombre que apareció ante él y Idan era uno de los pocos que había sobrevivido a una batalla contra él. Onoki, el indeciso, maestro del incomparable estilo de partículas. Él y su mentor, Nullmanmu, escaparon con vida de un combate contra Madara Uchiha. El Sandai Metsuchikage era probablemente uno de los pocos hombres vivos con quienes Kakuzu sentía la necesidad de andarse con cuidado. Él, Painjiru Sensarutobi. Esos eran los únicos 3 shinobi en este planeta con quienes Kakuzu podía considerarse mínimamente inferior. Y de esos 3, Onoki era el único cuya fuerza podía compararse con la del primero Kage. Shinobi no Kami no era un título otorgado a la ligera, y el Rinnegan era un poder sacado directamente de los anales de la mitología y la leyenda, pero Onoki sobrevivió a una batalla contra Madara Uchiha como un humilde genin. Él y su maestro lucharon contra el único hombre que jamás se había acercado al poder de Asirama Senju, y vivieron para contarlo. Eso fue suficiente para convencer a Kakuzu de respetar el poder de este hombre, incluso dejando de lado la increíble reputación del Hinton que ejercía. Y Idan lo atacó sin ningún plan. Suicidio, simple y llanamente. La inmortalidad no significaba mucho cuando un solo ataque podía aniquilarte a nivel subatómico y borrar todo rastro corpóreo de tu existencia con la facilidad con la que se mata una mosca. HMPH. Demasiado para coser a ese idiota, murmuró Kakuzu, mirando al tercer Tsuchikage. Esta declaración no delató en absoluto su inquietud o preocupación. Onoki resopló. No te preocupes, dijo, formando un segundo cono de luz entre sus manos. Pronto te unirás a él. Kisame Oshigaki ladeó la cabeza, perplejo, cuando Sameada empezó a retorcerse entre sus ataduras. Le susurró con una voz que conocía bien, ligada a su chakra y su sangre. Le habló de un olor familiar, la firma de un hombre al que llamaban demonio. Kisame estaba sentado fuera de las habitaciones del noble menor que se había contratado a sí mismo y a Itachi como guardaespaldas, cubriendo a su compañero mientras el Uchiha lidiaba con un asunto familiar pendiente. Tenía clones de agua cubriendo cada punto de entrada, camuflados bajo Enge para evitar sospechas.
La seguridad aquí era infalible, principalmente gracias a él mismo. Pero aún así, alguien logró pasar. Kisame sonrió. Hola, Sabusa-san. Qué gusto encontrarte aquí. El demonio de la niebla oculta apuntó la espada del verdugo al cuello de su antiguo camarada. Kisame ni siquiera se inmutó. Mei quiere hablar contigo, Kisame. La voz de Sabusa era tan baja como siempre, áspera y profunda. Su tono era sombrío y serio. Kiri está arreglando el desastre que ha causado estas últimas 2 décadas, y tú eres uno de los que más lo ha hecho. Kisame sonrió. Era todo dientes. ¿De verdad? Respondió. Debo decir que es una gran sorpresa, Sabusa-san, creía que estabas decidido a convertirte en Mizukage. Pero ahora obedeces a Mei-chan. Vaya, vaya. ¿Cómo han caído los poderosos? Cambié de opinión, dijo Sabusa. No es que espere que lo entiendas, pero recordé lo que debería ser un verdadero Kage. Ese chico, Uzumaki, negó con la cabeza. Un matón como yo jamás podría dar la talla. Solo estoy aquí para hacer el trabajo sucio de Lady Mizukage. Apretó el filo de su espada un poco más contra el cuello de Kisame. No lo suficiente como para hacerle sangrar, pero era claramente incómodo. Un hombre menos hábil habría empezado a sudar la gota gorda. Kisame estaba tan fresco como una lechuga, así que el demonio rabioso se ha convertido en un perro de ataque de baja estofa. Dijo. Qué triste. Pero me pregunto, si no crees tener el poder para convertirte en Mizukage, ¿cómo te engañas creyendo que puedes con este kaiju? Esa forma de pensar es una trampa, dijo Sabusa con una sonrisa burlona. Uno que un ninja de tu calibre debería saber evitar. Sí, dije que no sirvo para ser Mizukage, pero no me refería al poder. Francamente, diría que estamos a la par, salvo por ese monstruo que llevas atado a la espalda. Creo que te sobreestimas mucho, rió Kisame, agarrando el filo de la espada de Sabusa. O si no, me subestimas terriblemente, si te atreves a llamarnos iguales. Apartó la espada de su cuello, sin inmutarse por el filo clavándose en su palma. La sangre manaba de la hoja, y Kisame sonrió mientras agarraba la empuñadura desameada con la otra mano. Las manos de Sabusa se tensaron y sus brazos se flexionaron con esfuerzo. Después de todo, no fui aprendiz de Fubuki-sensei por mi atractiva apariencia. Kisame comenzó a sacar su arma. Luego se detuvo. De repente, su agarre se aflojó y sus brazos cayeron sin huesos a los costados. Agujas sobresalían de su costado, sus hombros, sus muñecas. Un ritmo. Y no me llamaron maestro de la matanza silenciosa por cargar de frente contra mis enemigos, respondió Sabusa, con una leve sonrisa. Esa sameada es un arma temible, lo admito, sobre todo por tu maestría, pero creo que tengo una espada bastante afilada en reserva. Una sonrisa. Kisame, conoce a mi aprendiz. Una figura delgada y esbelta, ataviada al estilo del cuerpo de cazadores de Kiri, emergió de entre las sombras. Su sedoso cabello negro estaba recogido en un moño, y una máscara de porcelana ocultaba el rostro del ninja. Aku, añadió Sabusa, señalando al ninja cazador. Encuentra a tu presa. Kisame se rió. Así que ya tienes pareja, ¿no? Reflexionó. Bastante joven, sin embargo. Me atrevería a decir que la mía podría ganarle a la tuya. Inclinó la cabeza. En lucha o en travestismo. Es un hombre muy guapo, es Itachi. No dudo que podría vencerme, en combate, respondió Aku. He presenciado de primera mano la temible destreza del clan Uchiha, y sé que me queda un largo camino por recorrer antes de poder estar a la altura de un oponente así. En combate. Un momento de silencio. Algo parecido a una sonrisa podría haberse dibujado en el rostro del joven. Pero Mei-sama dice que puedo llevar un uniforme de marinero mejor que cualquier chica. Kisame arqueó una ceja. ¿Tú? Dijo. ¿Y Mei-chan? Ahí está algo que no me esperaba. ¿Le gustan los hombres más jóvenes?, dijo Aku encogiéndose de hombros. Y en cuanto a mí, bueno, no me imagino a ningún hombre heterosexual vivo que pueda decirle que no. Sabusa tosió en su puño. Te sorprenderías, murmuró. ¿Cordero de sacrificio? Preguntó Kisame, mirando de Aku a Sabusa. Se estaba obsesionando con encontrar un buen chico, respondió Sabusa con la boca abierta. Daba miedo. Kisame meneó la cabeza con lástima.
Siempre le gustaron mucho los hombres jóvenes, dijo. ¿Pero cuántos años tienes entonces? Si te ha elegido como su novio. 16, dijo Aku. Mi cumpleaños fue hace unas semanas. Ya veo. Kisame miró a Aku con los ojos entrecerrados. ¿Y para cuándo planea la boda? El próximo mes de junio, dijo Aku, sonando bastante feliz. Kisame volvió a negar con la cabeza. Lo tiene muy mal, ¿verdad? Sabusa se encogió de hombros sin esperanza. Creo que es un honor ser elegida como la prometida de Lady Mizukage, intervino Aku con recato. Espero honrar su posición y convertirme en una novia digna de Mei-sama. Un ritmo. Creo que te refieres a la novia y al novio, respondió Kisame. Ya sé lo que dije, dijo Aku con voz alegre. Insistió bastante en eso. Dijo que me vería mejor con el vestido de novia que a ella. A Kisame le entró una gota de sudor. Ya veo, volvió la cabeza para mirar a Sabusa. ¿Y esta es la mujer con la que planeas devolverme? A menos que te muestres reacio a cooperar, dijo Sabusa, agitando la mano con indiferencia. Entonces estoy autorizado a matarte. Y como Aku ya ha alcanzado tus puntos de presión, bueno, ¿cuál crees que sería la decisión más prudente? Un ritmo. Kisame se quedó en silencio por un minuto. Y bien, dijo Sabusa. ¿Qué dices? Kisame tosió. Estoy sopesando mis opciones, respondió. No es tan mala, dijo Sabusa, poniendo los ojos en blanco. Sobre todo ahora que tiene novio en Aku y no se siente tan cohibida por estar soltera. Sinceramente, yo mismo estaba indeciso sobre ella, hasta que me molesté en mirar, se encogió de hombros. Pero cuando lo hice, me di cuenta de que tenía los mismos ojos que ese chico, algo que no se puede falsificar ni copiar. Una cualidad auténtica, una pureza de propósito singular y una firme determinación. Los ojos de un verdadero Kage. Kisame miró fijamente a Sabusa. ¿Qué niño? Se preguntó, captando una segunda referencia a algo extraño. Aku sonrió. De alguna manera, incluso con la sonrisa oculta bajo la máscara del chico, Kisame se dio cuenta de inmediato. Casi el aire pareció iluminarse con un cálido recuerdo, un cariño casi tangible. El hermano de tu compañero, susurró. Sasuke Uchiha y su compañera Sakura Haruno, eran como nada que hubiera visto antes. Monstruosamente poderosos, eclipsando incluso al legendario ninja copia. Pero incluso ellos, le cedí el paso a ese enano, dijo Sabusa, ese chaval capaz de rehabilitar hasta la escoria más baja y despiadada del mundo con un solo puñetazo y un sermón de 2 minutos. Se rió entre dientes. No sé, quizás sea incluso más poderoso que ellos, pero lo único que vi fue un resplandor deslumbrante. Una cualidad que brillaba incluso en un mocoso como él. Nunca había visto nada igual. Y pensé, mirándolo, no pude evitar pensar, que así es como debe ser un Kage. Que al lado de este chico, mi propia incompetencia era evidente. No estaba listo. No tenía lo que hacía falta. Al lado de alguien como él, o como Mei, simples matones como tú o yo no podemos estar a la altura. La fuerza es nuestra única virtud. Aku asintió. Sí, había algo en él, en sus amigos. Ese Naruto Uzumaki. Bueno, Kisame, viejo amigo, dijo Sabusa, volviéndose hacia el shinobi de la piscina. ¿Qué dices ahora? Un momento de silencio. Todavía estoy sopesando mis opciones. TCH, esto es patético. Una ola de negro brillante se estrelló contra una muralla fluida y dorada. Ruido blanco, silbidos, el tumultuoso chirrido de cientos de miles de granos metálicos rodando y cayendo juntos. Zarcillos se arquearon, espirales y volutas de oro y hierro se entrelazaron y atronaron en una violencia cataclísmica. Como una obra de arte abstracto, el polvo dorado del Yondaime Kazekage luchó contra la arena de hierro del Sandaime. Fue un empate casi total, un feroz duelo de estilo imán de arena oculto. Sasori miró a Rasa con la mirada perdida. Si hubiera podido, habría sonreído con suficiencia. HMPH. No te culpes, cuarto. El jutsu de tu predecesor es simplemente demasiado poderoso para que puedas vencerlo. Girando, saltando, lanzándose, precipitándose, subiendo y bajando, cientos de formas claras e indefinibles, miles de puntos donde estas masas fluidas se encontraban y empujaban.
Era hermoso e indescriptible, la competencia de estas arenas metálicas. No había palabras que pudieran expresar la sutileza con la que interactuaban las sustancias, las millones de maneras en que se moldeaban y se movían entre sí. Como el teñido anudado y las lámparas de lava, las salpicaduras de sangre y las fracturas por estrés, había una expresión de caos por excelencia en la turbulencia impredecible de estos jutsus de lucha. Era un sumo conceptual, una batalla de voluntades que desafiaba cualquier expresión literal o matemática. Como el agua saliendo de un grifo, las nubes arremolinadas de un huracán, la arena deslizándose por los lados de una excavación. Era maravilloso. ¿Quién dijo que hablaba de mi propia actuación? Gruñó Rasa, moviendo los brazos, manteniendo a raya la arena de hierro con su polvo de oro, más denso pero más suave. No parecía cansado ni perturbado mientras dirigía su medium como el director de una orquesta. Retrocedió un paso y alzó los puños cerrados. Su polvo de oro se estrelló contra la arena de hierro, un baluarte en estampida que dispersó las limaduras férricas como hojas ante un vendaval. Extendiendo los dedos, extendió la masa de oro en una ola gigante que amenazó con ahogar a Sasori y a su marioneta. Esa marioneta tuya no se compara con la de verdad, espetó Rasa. El jutsu del Sandaime no era ni de lejos tan débil. Lady Chiyo observó esta exhibición, mientras los títeres madre y padre de su nieto estaban en espera. Sasori lo fulminó con la mirada y separó sus manos. Satetsu Kaiou. Ramas fractales de hierro se extendieron, y los puntales y pilares de las vigas transversales atraparon la ola de oro, distorsionándola y desbaratándola. Rasa se burló y giró sobre sus pies, moviendo los brazos en arcos descendentes. Su oro se derramó en zarcillos serpenteantes, abriéndose paso entre la malla de púas de hierro bifurcadas, con los dedos agachándose por el camino de menor resistencia e inundando un mundo de arena férrica. Patético, repitió. Simplemente lamentable. Esa marioneta podrá tener el chakra, el jutsu del Sandaime Kazekage, pero carece de voluntad aparte de la tuya. El poder y la flexibilidad de sus técnicas están limitados por tu experiencia y destreza táctica. Sacudió la cabeza, sintiendo que su arena dorada enterraba a Sasori y al títere del tercer Kazekage. Quizás esa marioneta baste contra la mayoría de los enemigos, pero es solo una sombra del verdadero Kage. Una pálida imitación. Apretó los puños lentamente. Pero siéntete honrado, Akazuna, pues pocos hombres son transportados a través del Stygia en ataúdes de oro puro. Las arenas implosionaron. En lo alto del campo de batalla, sobre un gran pájaro esculpido, un hombre vagamente afeminado estaba sentado con las piernas cruzadas. Estaba sumido en sus pensamientos. Su montura voladora esquivaba rayos de azul eléctrico, una descarga láser dirigida a derribarlo del cielo. Bien, Deidara. Pensemos en esto lógicamente. Al parecer, tu arte se desactiva al entrar en contacto con el chakra del rayo. Es una gran debilidad al luchar contra dos de los usuarios de Raiton más fuertes del mundo, pero seguro que puedes encontrarle una solución. El pájaro de arcilla soltó unas cuantas bombas de arcilla más que nada para darles a esos bastardos del suelo algo más a lo que disparar. El tipo de la espada era el principal problema, con su ninjutsu de rantón de larga distancia, pero el Raikage y el Nibi tampoco eran despreciables. La armadura de relámpago del cuarto Raikage era problemática, y parecía capaz de resistir explosiones más pequeñas fuera de su alcance inmediato, incluso desactivando automáticamente cualquier bomba de Deidara que lo alcanzara. El rubio tampoco podía usar sus ataques más poderosos por miedo a matar al instante al Jinchuriki de dos colas. Los jefes no estarían contentos si él arruinara eso. Deidara gimió de frustración. Maldita sea. Maldijo. ¿Qué demonios se supone que voy a hacer contra esos cabrones, si no pueden vender mis cosas básicas, y cualquier ataque lo suficientemente fuerte como para matarlos sin acercarse lo suficiente como para que los desactiven probablemente también mataría al Nibi? No te preocupes, lo interrumpió una voz de mujer. Quédate quieto un momento, y yo me encargaré de todos tus problemas. Deidara parpadeó. ¿Eh? Se giró y vio a Yuji Toniri agachado en el lomo de su pájaro, justo detrás de él. ¿Qué? ¿Cómo demonios subiste hasta aquí? Salté, dijo Yujito alegremente. Con un movimiento de su mano, cortó el pájaro en tiras.
Entonces dio un paso adelante y pateó a Deidara en la cabeza, haciéndolo caer en picado en una caída libre acelerada momentos antes de que ella misma comenzara a descender. Llamas azules, como chakra, la envolvieron rápidamente, tomando la forma de un necómata gigante. Desde abajo, Deidara vio una pantera de relámpago negro saltar por los aires. Directamente hacia él. Cerró los ojos y rezó para que todo terminara pronto. «Oye, Kakashi». La voz de Anko lo sacó de su ensoñación, y levantó la vista distraídamente de la blusa despeinada y la falda acampanada de la voluptuosa Violeta. Sentía un sabor a wasabi en la boca, lo cual era curioso porque no había comido nada ni remotamente picante hoy. Ladeó la cabeza. «Sí, Anko». Ella frunció el ceño, y la ternura de este gesto casi apartó por completo la atención de Kakashi de la comodidad del armario de suministros y del calor húmedo de su aliento en su mejilla. Su visión binocular, con polarización izquierda, absorbió con avidez el rostro de la mujer, grabando cada detalle en su memoria. Las manos de Kakashi estaban distraídamente ocupadas, mientras se encontraba con la mirada de Anko. Oyó débilmente a Lady Tsunade gritar y aullar mientras descorchaba el sake. Solo Dios sabe dónde lo habría encontrado. «¿Qué le pasó a tu Sharingan?», le preguntó Anko. «Se ve raro». Kakashi frunció el ceño. «¿Funky?» «Sí. Es raro. Tiene un aspecto un poco enfermizo». Le tocó el pecho, quizá más para explorar la piel desnuda que para enfatizar su punto. ¿Podrías ser un poco más específico?» «Su color es raro». «El patrón también», dijo Anko. «Todo gris y con anillos». Kakashi parpadeó. «Ringy. Gray». «Ajá», asintió Anko. «Es extraño. No soy experta, pero estoy bastante segura de que los Sharingan no deberían verse así». Ella le entregó un espejo compacto. Kakashi lo miró a la cara, ignorando la máscara rota y las manchas de lápiz labial. Se quedó mirando el reflejo de su ojo. «Vaya. Qué raro», coincidió, mirando los anillos concéntricos sin tomoe, como la superficie de un estanque perturbada por una sola gota de lluvia. No parecía un Sharingan en absoluto. De hecho, algo en la apariencia del ojo de Obito le recordó vagamente una ilustración que había visto en un viejo cuento. ¿Cómo se llamaba? Algo relacionado con la muerte, vagamente pretencioso. «Tengan. Shigan». Sin que nadie se lo pidiera, pensó en Rin. Extraño y un poco aleccionador. Él ladeó la cabeza. «Rin. Rin. Rin, ne. Ah. Rinnegan», murmuró. «Esa es la palabra que busco. Parece un Rinnegan». Anko parpadeó. «Rinnegan. Ojo samsárico. Eso suena muy pretencioso». «¿Seguro que no está enfermo?», repitió. «Porque se ve bastante enfermo. Creo que deberías pedirle a Tsunade o a alguien que lo revise». «Probablemente solo sea una mutación», dijo Kakashi con desdén. Luego se encogió de hombros y se acercó un poco más. «Pero, ¿dónde estábamos antes de eso?». Anko sonrió con suficiencia. La parte divertida, claro», ronroneó, deslizando una mano por sus pantalones. Kakashi sonrió y tomó un puñado para sí mismo. «Sí, eso suena bien». Algo explotó en algún lugar del centro recreativo, entre gritos y vítores estridentes de varios Uzumaki borrachos, y algunos parientes lejanos de los Uchiha. Tsunade cantó victoriosa, y la risa aullante de Jiraiya resonó por todo el edificio. A Kakashi no podría importarle menos. Itachi parpadeó rápidamente al descubrirse los ojos. La luz de la habitación, aunque un poco tenue, parecía terriblemente brillante. Era vertiginoso. Miró a su alrededor, tan nítido y claro que sintió un ligero vértigo. El cambio de una ceguera casi legal a una visión superior a 20 fue irreal. Lo desconcertó y parpadeó de nuevo. Repetidamente. Intentó despejar la vista por reflejo. Una parte primitiva y reptiliana de su cerebro asumió que este cambio repentino de su resolución visual habitual se debía a algo que le había entrado en los ojos. Registraba la diferencia, pero aún no asimilaba que fuera una mejora. Fue casi doloroso, esta repentina claridad ocular.
Después de tanto tiempo acostumbrado a entrecerrar los ojos, tensarse y enfocar, debido al constante deterioro de su vista, la repentina desaparición de la necesidad de hacerlo lo desconcertó considerablemente. Le costó un esfuerzo consciente relajar los ojos y simplemente mirar, y sintió una punzada de migraña. Cualquiera que haya obtenido una nueva receta tras años de acostumbrarse a las lentes rayadas y deterioradas de sus gafas, o tras un periodo similar en el que su agudeza visual se deterioró de forma natural, ha experimentado una sensación similar, aunque quizás no tan intensa como en el caso de Itachi. Ese momento de vértigo en el que te ves obligado a aclimatarte a una vista repentinamente mejorada, en el que miras a tu alrededor e intentas procesar el repentino aumento de resolución. Fue básicamente exactamente así. Sintió un ligero dolor de cabeza, consciente de repente de cuánto había sobrecompensado su mala vista hasta entonces. Obligó a sus ojos a relajarse y sintió una oleada de somnolencia. Sus párpados se cerraron y sacudió la cabeza, intentando disipar el cansancio como un perro que se sacude la humedad del pelaje. Parpadea. Parpadea. Miró a su hermano, quien sonrió débilmente. Sasuke tenía los ojos cerrados y un poco de sangre se secaba en sus mejillas. No tenías por qué darme tus ojos, Sasuke, dijo, bastante perturbado. Honestamente, ya debes saber que estoy bastante enfermo, no me queda mucho tiempo de vida. Sasuke agitó una mano aérea. Volverán a crecer, dijo. Y en cuanto a tu enfermedad, podemos curarla fácilmente. ¿No te lo dije? Mi esposa es la mejor médica de la historia. Muchísimo más hábil que Tsunade. Ella puede curar tu enfermedad sin problema. Quizás sí, pero los ojos no vuelven a crecer, Sasuke. No creo que aprecies lo buena que es Sakura, dijo Sasuke con un dejo de risa en su tono. Insertar aquí un fragmento literario. ¿Que te vuelvan a crecer los ojos? Claro que puedo, dijo Sakura, mirando primero a Sasuke y luego a Itachi, todavía disfrazado. Se encogió de hombros. Itachi se quedó mirando. O tenía más sueño del que creía, o esos dos estaban completamente locos. Para ser justos, se sentía increíblemente cansado. Pero, cielos, cariño, suspiró Sakura, mirando a Sasuke. ¿De verdad tenías que haberle dado ambos ojos completos? Si hubieras venido a mí primero, probablemente podría haber activado su sin necesidad de un trasplante físico. Miró a Itachi con una sonrisa irónica. Señaló a Sasuke como si dijera, ¿qué voy a hacer con este tipo? Entonces ella se rió entre dientes y asintió casi para sí misma. En realidad es bastante sencillo, murmuró, tarareando en voz baja. Solo hay que engañar a ciertos receptores hormonales del cerebro y falsificar la señal de tu chakra ocular, pan comido, para ser sincera. Dijo Itachi, algo perdido. Ah, cierto, dijo Sakura. Tu enfermedad. ¿Qué era? Dime. Nunca lo dije, respondió Itachi. Sakura se encogió de hombros. Bueno, da igual. Si te hace escupir sangre por el sobreesfuerzo, creo que puedo reducirlo lo suficiente como para hacer una suposición fundamentada. El problema central probablemente esté por aquí, más o menos. Ella le puso una mano sobre el pecho. Itachi vio que sus dedos empezaban a brillar con chakra, y de repente sintió que sus pulmones se despejaban. Un calor reconfortante se extendió desde el punto de contacto, recorriendo todo su cuerpo. Sintió como las articulaciones torcidas o desalineadas volvían a su lugar, las cicatrices y viejas heridas hormigueaban al sanar con piel fresca, y los músculos doloridos se aflojaban y desanudaban. Respiró hondo y no sintió nada del picor húmedo al que se había acostumbrado morbosamente. Llenó los pulmones al máximo y descubrió que no le dolía en absoluto. No sentía hormigueo en los bronquios, ni ganas de toser. Una leve congestión nasal que ni siquiera había notado se desvaneció, y la flema y la mucosidad de la garganta se descompusieron en unas partículas insignificantes y perfectamente manejables. La ligera migraña que sentía se desvaneció. Incluso la somnolencia que lo aquejaba pareció disminuir. Su mente se aclaró tanto como su visión. Miró a Sakura, estupefacto al darse cuenta de que todo había sucedido en menos de un segundo. Ni siquiera había tejido un solo sello. Simplemente puso una mano sobre su pecho y deseó que su chakra actuara. ¿Podría llamarse eso ninjutsu médico? Era increíble. Itachi sintió.
perfecto. Sin dolencias, sin enfermedades, sin molestias ni dolores. Ni un solo efecto negativo. Como si acabara de tomar un elixir o le hubieran dado un remedio milagroso. Esto no era medicina. Era un milagro. ¿Eh? Dijo con inteligencia. Espera, ¿cómo? Estás en muy buena forma. Y esa belleza juvenil, definitivamente entiendo de dónde la sacó Sasuke, comentó Sakura. Lo miró y le guiñó un ojo. Itachi de repente se sintió muy incómodo. Dijo, entrando en pánico. Sé amable, Sakura, intervino Sasuke. No te burles del pobre. No es broma, insistió Sakura. Es muy guapo. Entonces no coquetees con él delante de mí. Es raro. Sakura puso los ojos en blanco. Puede que hayas vuelto a la ciudad hace un tiempo, desde que Naruto te reasignó como instructor a Jounin, pero aún tengo más de una década de frustración sexual que compensar. Es curioso cómo empezaste a coquetear así después de que volví a casa, reflexionó Sasuke. El corazón de una mujer es voluble, dijo Sakura con desenfado. Siempre quiere lo que no puede tener. Pensé que eran hombres, dijo Sasuke con cara seria. ¿Y qué hay de Hinata? De todas formas, todos los embriones vertebrados empiezan siendo inherentemente femeninos. Se encogió de hombros. La única diferencia significativa es que a algunos nos salen penes en algún momento del desarrollo. Y Hinata no cuenta. Es más un caso de sexualidad con un solo objetivo que cualquier otra cosa. Sakura entonces apartó la mano de Itachi y se acercó a su esposo / novio / amante / compañero de equipo. Sonrió tímidamente. Pero hablando de Hinata, debería agradecerle a esa chica, reflexionó la pelirrosa. Itachi observó perplejo como un nuevo chakra, más profundo y denso, cobraba vida en su interior. Es una mujer muy generosa. Me dio la mitad ya del chakra que recibió del viejo Amura. Itachi observó cómo esta energía extrañamente densa y vibrante envolvía la mano de Sakura. Por un instante, vislumbró una ligera marca circular en una de sus palmas. No fue solo para que pudiera afirmar una especie de dualidad yin-yang perfecta con Naruto, preguntó Sasuke arrastrando las palabras. Y yo que creía que te había dado ese chakra para que ella y Naruto se convirtieran en pareja, de todas formas. Bueno, sí, concedió Sakura. Y sí. Pero me negué a pagar, así que dijo que era un regalo. Si este chakra me pertenece por derecho, entonces debería ser libre de compartirlo con quien quiera. Ja. Esa chica. Ella negó con la cabeza. Y, además, gracias a ella pude formar un dúo yin-yang perfecto contigo, cariño. Colocó las manos sobre las cuencas vacías de los ojos de Sasuke. Además, si no fuera por este chakra, probablemente seguiría siendo un poco peor curando que Naruto. Y eso sería una tontería. Así sería, en efecto, reflexionó Sasuke. Sakura retiró sus manos después de un segundo. Itachi se quedó mirando, viendo cómo los ojos de su hermano volvían a estar como nuevos. Con curiosidad, vio cómo sus orbes negros puros se transformaban en un Sharingan de 3 comas, y luego en un complejo Mangekyo eterno. Luego subieron un nivel. El ojo derecho de Sasuke pareció regresar a un Sharingan normal, pero Itachi pudo ver que el chakra de ese ojo era aún más denso y brillante que en su EMS. Y el ojo izquierdo se convirtió en algo completamente distinto, gris y rodeado de anillos, con muchos tomo en órbitas concéntricas, como la capa de electrones alrededor de un núcleo atómico. Con curiosidad, Itachi sintió un hormigueo en los ojos. Un instante después, su visión se dividió. Con un ojo miró a Sasuke. Con el otro, se vio a sí mismo y a Sasuke. Sasuke miró a Itachi y sonrió. Interesante, dijo. Normalmente solo tengo esta visión de pantalla dividida cuando creo un clon de sombra. Pero claro, ahora compartimos los mismos ojos, ¿verdad? Incluso si tu Rinnegan está en el lado opuesto. Itachi parpadeó. Bueno, murmuró. Mencionaste que poseías un Dijutsu así, ¿verdad? Ya lo hice. Ahora solo tenemos que averiguar cómo desactivar este campo visual compartido. Es un poco molesto. Hikunkan. ¿De Rorian no Jutsu? No, ese te devuelve con cuerpo y todo. O al menos se supone que debe hacerlo. Ah, me parece bien. ¿Qué te parece esto entonces? Iden. Anotoki no Jutsu.
Quizá, pero eso es más bien un genjutsu retrospectivo, no. No es exactamente un viaje en el tiempo. El tercer Hokage frunció el ceño pensativamente. ¿Estás seguro de que la técnica que hizo que tú y tus amigos aterrizaran en este tiempo se encuentra aquí? Hiruzen señaló el pergamino de sellado del primer Hokage, el pergamino prohibido, que habían desplegado en el suelo de su oficina. Él y Naruto estaban arrodillados sobre él, buscándolo con lupa en busca de supuestas técnicas de viaje en el tiempo. Sí, casi seguro, dijo Naruto asintiendo con sabiduría. Lo he pensado mucho. La mayoría de estos jutsus fueron recopilados y sellados por mí. No sé sobre los otros Kage, pero en cuanto a mí, los únicos supuestos jutsus de viaje en el tiempo que no bloqueé por completo fueron los que se encuentran en el pergamino prohibido. Se rió tímidamente, rascándose la nuca. Para ser claros, sí puse sellos de censura sobre las entradas, pero no las destruí por completo. Es un valioso patrimonio cultural, después de todo. Podría haber creado un nuevo pergamino prohibido, por supuesto, y transcribir en él todos los jutsus que no son de viaje en el tiempo, y luego destruir o sellar el original, pero supongo que me sentí un poco culpable por manipularlo de niño. Hiruzen tarareó y asintió, entendiendo. Echó un vistazo a un culpable particularmente improbable, el Chunin Shikendei no Jutsu, y se acarició la barba. ¿Qué tipo de sellos de censura, si me permites la pregunta? Derivado de Uzumaki, dijo Naruto. Conectado con mi sangre y mi posición como Hokage, con disposiciones para descensurar firmas de chakra confiables. Ya veo. Es improbable que cualquiera pudiera haberlos leído. Al menos, no sin tu sangre y la llave. Naruto asintió. Sí. Incluso si alguien hubiera tenido acceso al pergamino prohibido, no habría podido leer esos jutsus sin mi permiso. ¿Había alguno? Dijo Hiruzen. Es decir, exentos de los sellos de censura. Son de naturaleza memética, según tengo entendido, así que es improbable que un simple jutsu pudiera haberlos penetrado. Correcto. Obliga al cerebro a censurar automáticamente cualquier información relacionada con lo que cubre ese sello, además de simplemente encriptar y ocultar el texto. Sí. Creo que así lo explicó Shikamaru, rió Naruto. Y sí. He dado acceso a 3 personas desde que puse esos sellos. Para una de ellas, fue estrictamente temporal. Para comprobar su funcionamiento, y todo eso. Las otras 2 fueron Shikamaru y Konohamaru. Sasuke no confiaba lo suficiente en sí mismo como para aceptar el acceso permanente, y Sakura y Hinata también lo rechazaron. Konohamaru, dijo Hiruzen, luciendo un poco sorprendido. Naruto se encogió de hombros. Actualmente, es uno de los que tiene más posibilidades de sucederme. Aunque algunos de la nueva generación también son prometedores, bueno, sea como sea, Sasuke es mi Jounin principal, y Shikamaru es mi consejero, pero Konohamaru es mi discípulo. El Sandai me sonrió. De verdad se ha convertido en un shinobi tan bueno. Uno de los mejores, dijo Naruto con una sonrisa. Luego se rascó la nuca. Un tic familiar. Y también el tercer o segundo culpable más probable de habernos enviado al pasado. Hiruzen se quedó mirando. Entonces, ¿aún no está por encima de causar problemas? Naruto empezó a sudar. Sin comentarios. Pasó un momento de silencio. Naruto marcó con cautela Kinpou, Seijin Kosin Hitkan Mawashi no Jutsu como una fuerte posibilidad. ¿Quién crees entonces que es el culpable más probable? Preguntó Hiruzen un momento después. Eso, dijo Naruto, creo que lo dejaré como una sorpresa. Él rió enigmáticamente. A fin del capítulo, ¿qué les pareció este video? Me gustaría saber su opinión.